una vida centrada en la cruz para exaltar a Cristo. Y me ayudan por favor buscando Gálatas 6:14 en la versión Reina Valera. Dice la palabra del Señor, dice el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Va a parecer repetitivo ya, oye, pero ya acabamos de orar. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta palabra. Amén. Señor Padre bueno, querido Dios, aquí nos presentamos una vez más delante de ti, Señor. Y sí, una vez más, porque sabemos que tú nos escuchas en todo tiempo y en todo momento. Tu oído está abierto, Señor, para los que te buscan, para los que quieren conocerte, Señor. Ábrenos tu palabra, Señor. Ábrenos el entendimiento, Señor, para entender tu palabra del día de hoy, Señor. Señor, yo te ruego por mí, Señor, para que ni una gota de la gloria tuya, Señor, sea para mí, Señor, sino todo para ti, Señor. Señor, que tú nos hables a través de tu Santo Espíritu, Señor. Que sea tu Espíritu, Señor, escuchando tu voz en todo tiempo y en todo momento. Te lo pido en Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, mis hermanos, pues bueno, Dios es fiel, ¿verdad que sí? ¿Cuántos saben? Damos gracias a nuestro fiel Dios que nos ha permitido estudiar y llegar al final de esta carta a los Gálatas ya. Hoy es el último tema, mis hermanos, que vamos a estudiar, gracias al Señor. Esta palabra escrita a los Gálatas y a todos los creyentes en todo el mundo, como dice también los apóstoles en alguna de las cartas, todos los creyentes en el Señor Jesucristo. Y esta carta, la cual estudiamos capítulo a capítulo, ¿sí lo recuerda? Capítulo a capítulo. Quiere decir que ya leyó usted la carta de Gálatas completa, mi hermano. Si no la había leído, ya la leyó completa. Y más aún, pues verso a verso fue detallada, explicada detalladamente. Gracias al Señor. ¿Y cuántas cosas no estudiamos? ¿Cuántas cosas no aprendimos? Grandes principios espirituales y para nuestra vida cotidiana pudimos aprender de esta hermosa, hermosa carta. ¿Cuántos dicen amén? Recordemos el propósito principal de esta carta, que es el demostrar, que solamente hay un evangelio, solamente hay un solo evangelio, y a ese evangelio no se le puede añadir ni quitar absolutamente nada, porque está completo, porque no necesita nada, porque el Señor lo completó con lo que hizo en la cruz, nuestro amado Redentor, el Señor Jesucristo. Está completo. No hay que añadirle nada para alcanzar la salvación, para agradar a Dios. No hay nada, mis hermanos, que podamos hacer. Por eso vamos a leer Gálatas 1, en Gálatas 1, 6 al 7, nueva traducción viviente, por favor, si me ayudan. Porque ahí fue donde estábamos y comenzamos a entender de lo que se trataba esta carta. Pablo le dice a los Gálatas y les dice: oigan, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, así, pero volaron. Quien les llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente. Era la preocupación del apóstol Pablo y a la vez una santa indignación por lo que estaban haciendo sus compatriotas judaizantes con el evangelio, demeritándolo, poniéndoles cargas que ni ellos mismos podían llevar. Están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. Y así muchos de nosotros, porque ahí fue donde extrajimos principios, ¿verdad?, de esta carta para nuestro día hoy. Pues muchos a veces no sabemos ni qué seguimos, ni qué escuchamos. ¿Saben por qué? Porque no vamos a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos guía. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, que habita en nosotros, nos da ese discernimiento, nos da las alertas. Oiga, esto está raro. Esto no está conforme a la palabra. Y ahí es donde tenemos que buscar al Señor y ver si está bien o está mal lo que estamos escuchando, lo que estamos viendo, lo que estamos haciendo.
Y así estaban los Gálatas, y Pablo estaba enojado, molesto, justamente, santamente, porque dice, están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es. Solamente te están dando bajín, ¿no? Solamente están llenando las emociones a decirte que tú eres el gran campeón, que tú todo lo puedes, que tú, si lo declaras, lo decretas y lo estableces, ya lo tienes. ¿Y dónde? Pues, yo quería un Mazda y lo declaré, lo decreté, y bueno, un Mazda está fácil, ¿verdad? Yo quería ganarme el Tesla que regalaba Berel, y no, que ese es mi trabajo. Estaba regalando y no me lo gané. Oye, pues es que no tuviste fe. No, 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 no se trata de eso, ¿verdad? Entonces dice Pablo, están siguiendo un evangelio diferente, cuidado con lo que están escuchando, con lo que están recibiendo, con lo que están aceptando. Versículo 7, pero no lo es en absoluto. Eso no es el evangelio. Están siendo engañados. Fíjense cómo Pablo nunca tuvo, siempre fue transparente, como si la Biblia completamente lo es. Transparente en todos. Oigan, están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. El evangelio que solamente se recibe, mis hermanos, por fe, por la fe. Y esto solo por medio del Espíritu Santo, no hay otra forma. Es por fe, por medio del Espíritu Santo, que posa sobre cada creyente cuando abrimos nuestro corazón a la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando decimos, Señor, sí creo en ti, confío en ti y quiero que seas mi Salvador, quiero que seas mi Señor. En ese momento el Espíritu de Dios viene a tu vida, posa en ti y te empieza a guiar y te empieza a transformar. Los 3 puntos más importantes de esta carta se destacaron en estos: las obras de la ley, las obras de la carne, el fruto del Espíritu Santo. ¿Sí lo recuerdan? ¿Cómo fue la carta más bien tan muy latente, muy tocante a esos 3 puntos? Las obras de la ley, que tiene que ver con el legalismo espiritual, el ritualismo, hacer o añadir cosas u obra al sacrificio de Cristo en la cruz, cuando ya es inútil. No podemos hacer absolutamente nada para añadir algo al sacrificio en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Obras que, muy lejos de justificarnos, porque sin juzgar, mis hermanos, pues muchos podemos ver, por lo mismo que no hay conocimiento del Señor, pudimos ver en esta temporada, ¿no?, cómo se hacen obras y sacrificios. Y Dios, no lo dice Víctor, no lo dice el pastor, lo dice la palabra del Señor, esos sacrificios son inútiles, mis hermanos. Y cuando digo inútiles, son inservibles, no sirven, mis hermanos, delante de Dios. Y lo vamos a seguir estudiando una vez más en este cierre de la Escritura, por si alguien todavía no está convencido. Espero que todos estén convencidos, amén. Amén. Pocos amenes, pero yo espero que sí. Y luego, por ejemplo, Gálatas 3, por ejemplo, nos los dice, miren, Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Qué decía la ley? Pues la ley demandaba obras, demandaba sacrificios, pero eso, cuando venido Cristo, se terminó, porque Cristo completó toda la obra. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Hagas lo que hagas, es mera obra, mi hermano. No hay justificación delante de Dios. No lo hagan, ya no lo hagan. ¿Sí? Que el Dios nos dé el entendimiento y su Santo Espíritu de estas cosas, porque no hay justificación para con Dios. Es evidente. ¿Por qué? Porque el justo, ¿cómo vive, mi hermano? Por la fe. Vivimos por fe. ¿Cuántos creen que van a ir, si hoy les llama su presencia, cuántos creen que van a ir al cielo? Amén. Eso es por la fe. No es por nada que hagamos. Nada. Estar aquí parados, tocar instrumentos para alabanzas, abrir la puerta, lavar los baños, nada.
Mis hermanos, eso lo hacemos simplemente por amor y por gratitud al que nos rescató y nos salvó, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor. Enfatizamos que como cristianos que decimos ser, nos regimos principalmente por las leyes morales de Dios, los mandamientos, ¿verdad? Aún sabiendo que no podemos cumplirlos completamente, porque alguien aquí de aquí ya es perfecto, ¿verdad que no? No, no, no. Pero esa misma ley fue la que nos abrió los ojos para ver nuestro pecado. Como bien dice la palabra de Dios, fue el ayo, ¿sí se acuerdan de ese tema? Fue el maestro, fue el tutor. Ese tema creo que yo lo di. Fue el tutor que nos llevó la ley, que de alguna manera nos condenaba, fue la que nos llevó a los pies del Señor. Si no hubiese sido por la ley, no estuviéramos aquí. No reconociéramos que somos pecadores, que hemos sido ladrones, mentirosos. Bueno, digo hemos sido, yo espero que sea así, ¿verdad? Mentirosos, deshonestos, adúlteros, ¿sí? Fornicarios, de todo lo que dice la palabra de Dios. No lo digo yo, pero fue la palabra de Dios que dijo, que nos habló y habló. Híjoles, yo me acuerdo siempre del rey Nabucodonosor. A ver si lo dije bien, ¿sí lo dije bien? ¿Ah? ¿Sí lo dije bien? Ah, bueno, gracias. Porque siempre me confundo. Cuando se acuerdan que cuando dijo, no, que la gloria de mi imperio y todo, y se convirtió en bestia, Dios lo hizo así, lo puso así, porque la gloria toda es de Dios. Él debía haber exaltado con su vida, con su reino, que no era de él, a Cristo, a Dios, y se volvió bestia, y como que se volvió demente, ¿no? Pero hubo un momento de luz. Hubo un momento de razón en el que Dios le dio la oportunidad, así como todos nosotros tenemos hoy la oportunidad de mirar hacia Dios y reconozco mi falla, Señor. No debía haber dicho que el reino es mío, que yo lo hice. Ese momento, ese instante fue suficiente para que fuera restablecido este rey. Pues así nosotros. Un momento, un instante. Si tú escuchas hoy el Evangelio, mis queridos hermanos, y todavía tu corazón está cerrado, ábrelo, abre tu corazón y recibe la gracia del Señor. Recíbanla, recíbanla. Por misericordia este rey pues fue restablecido, pero quienes no abren su corazón, aquí está todo escrito. Eso es lo que va a suceder. Y esa misma ley fue la que nos abrió los ojos, fue la que nos llevó y nos dijo, sí, soy pecador y necesito un Salvador, necesito un Redentor, ¿sí? Fue el ayo, fue el maestro, fue el tutor que nos llevó a reconocer nuestra necesidad de un Salvador, y a este Salvador es nuestro Señor Jesucristo. Amén. También las obras de la carne, mis hermanos, el liberalismo, volver a los pecados de los cuales Cristo ya nos perdonó, nos limpió y nos liberó para darnos una nueva vida en Él. Gálatas 4:8 dice en Nueva Traducción Viviente: antes de conocer a Dios, ustedes, diga yo, pues soy yo y usted. Antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así dice esta versión. Miren, hermanos, cualquier cosa fuera de Cristo es un Dios. Es un Dios. Sea lo que sea o sea lo que haya sido en nuestras vidas, era un Dios o es un Dios. Cualquier cosa que amemos más, cualquier cosa que apreciemos más, cualquier cosa a la que le dediquemos todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, cuidado, porque puede ser un Dios. Puede ser tu esposo, puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser tu novio o tu novia, los que tengan. Pueden ser tus posesiones, pueden ser tu trabajo. Eso es un Dios. O el mismo pecado, mis hermanos. Gálatas 5:19-21 en la misma traducción, 5:19 al 21 dice: cuando ustedes siguen los deseos
los deseos de la naturaleza pecaminosa, por eso los hacemos dioses. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Cuando no estamos en el Espíritu, esto lo estudiamos, ¿se acuerdan? Cuando no estamos en el Espíritu o no estamos en Dios, no hemos creído en el Señor, esta es nuestra vida. Y así era la vida de muchos de nosotros. Inmoralidad sexual, impurezas, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta por querer tener más, discordias, divisiones, envidias, borracheras, posadas. Ay, perdón. Si no está el Espíritu de Dios, pues no sabes cómo elegir, mis hermanos, y eliges, y muchas veces elegimos mal. Vamos a donde no tenemos que estar. El mismo Espíritu dice a veces no, a veces dice ve, a veces dependiendo, porque el Espíritu lo sabe todo. Pero ahí está, mis hermanos, así vivíamos antes. Envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Pónganle lo que le pongan: adicciones, drogadicción, alcoholismo, tabaquismo, lo que usted quiera, mi hermano. Permítame, dice Pablo, permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Por más que digas que si mueres hoy me voy al cielo, sorry. Oye, pero yo tenía fe. ¿En qué? ¿En ti? ¿En las cosas que hacías? Esto es tajante y esto es el evangelio, mis hermanos. A mí me tiembla todo, hasta la voz, porque esto es lo que tiene que ser enseñado. Si ustedes llevan una vida así, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, no heredarán el reino de Dios, no serán partícipes del reino de Dios. Que los que practican, ¿se acuerdan? Así lo estudiamos con el pastor. Los que practican, es algo constante, constante, constante. Yo sí quiero estar en el reino de Dios. ¿Y tú? Muy poquitos, inseguros aparte. Tengamos la certeza y la seguridad, mis hermanos. A lo mejor hay aquí quien no crea esto. No, aquí no va a pasar nada. Bueno, yo prefiero tener fe en esto y llevar una buena vida que el Señor nos regala, a que realmente me vea yo en el infierno. Prefiero creer esto. Aparte, pues llevas una vida sana, saludable, respetando y amando a todo mundo. ¿Será malo? No, absolutamente. Y nosotros vivíamos hundidos en nuestros delitos y pecados, pero venido el Evangelio, ¿cuántos escucharon el Evangelio? Venido el Evangelio a nuestras vidas, Dios nos liberó, nos limpió, nos perdonó de toda práctica de estos pecados. Depende de nosotros. Ahora depende de nosotros. ¿Se acuerdan de la mujer adúltera? ¿Dónde están los que te condenan? Estaba ahí en el suelo. ¿Dónde están los que te condenan, mujer? Ninguno hay, ni yo te condeno. Y aquí a nadie, mis hermanos, se les condena. Es la palabra, es el Espíritu. A nadie se les condena. Porque Jesús, cuando vino a esta tierra, no vino a condenar a nadie, vino a salvar lo que se había perdido. Amén. Vino a salvar lo que se había perdido. Entonces, Él nos limpió y limpió a esta mujer y le dijo: vete y no peques más. A ver, pero aquí la pregunta es: ¿será que la mujer ya no volvió a pecar más? En eso no. Pero fue poco a poco siendo transformada. Pero en eso a lo que se refería Jesús: ya no peques más en esto, hija. Esto te hace mucho daño, aléjate de esto. Y en ese momento recibió al Señor, recibió al Espíritu de Dios, y su vida empezó a ser transformada y fue una gran servidora. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es tan solo una lista pequeña de lo que la carne desea estar haciendo. Lo interesante está lo que dice en el verso 21, en Reina Valera: los que practican tales cosas son aquellos que no formarán parte del reino de Dios. Yo les pregunto, cuando estudiamos este tema, ¿analizamos nuestras vidas para poder ver
a la luz de la palabra de Dios, cuáles son esas cosas que aún son una práctica constante en nuestro día a día. Yo espero que lo hayamos analizado, y si no, mis hermanos, pues regrésese. Ahí tiene su Biblia, estúdielo, analícelo y que Dios escudriñe su corazón, aunque usted lo sabe muy bien, pero que Dios escudriñe sus corazones. Otro punto que vimos es el fruto del Espíritu Santo. La clave y la única forma de evitar caer en conflicto de las obras de la ley, de las obras de la carne, es ser guiados por el Espíritu de Dios. Porque si somos guiados por el Espíritu, no queremos bajo la posición de estas leyes. Gálatas 5, 16 al 18 dice: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, chocan. Pero ¿a quién le das más cabida tú? ¿A la carne o al Espíritu? No respondan, mis hermanos. No respondan. Simplemente, ¿qué hicimos antes de escuchar esta palabra? ¿Qué hicimos ayer? ¿Qué hicimos en estos días? ¿Fuimos guiados por el Espíritu de Dios o fuimos guiados por la carne, dándoles rienda suelta? ¿Cómo ven? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero es importante, pero si son guiados, si somos guiados, diga conmigo, si soy guiado por el Espíritu, no estoy bajo la ley, bajo ninguna de esas dos leyes. Cuando somos guiados por el Espíritu, mis hermanos, seremos controlados y llevados a honrar y a respetar siempre, siempre a nuestro Dios. Decidimos bien, actuamos bien, procedemos bien. Y también demostramos y damos amor a nuestro prójimo, como lo estudiamos la semana pasada con nuestro hermano Nata. Y con eso cumplimos toda la ley de Cristo, amando a los demás. Como dice el verso Gálatas 6:1, dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué hay que hacer? Restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo antes que nada, no sea que tú también seas tentado. Porque somos guiados por el Espíritu, mis hermanos, por el Espíritu de Dios. Dios nos da también esa capacidad para poder restaurar con un espíritu de mansedumbre. Estoy hablando de un carácter manso. Podemos restaurar a aquellos que lo necesiten para ser levantados o restaurados. Y aquí yo hice una pregunta que el Señor me puso para usted. ¿Usted está listo para la consejería? Porque si es guiado por el Espíritu, mis hermanos, es espiritual, y usted puede restaurar a los hermanos caídos. Usted puede aconsejar. Por eso le pregunto, ¿está usted listo para la consejería? Porque si usted es guiado por Dios, usted tiene esa capacidad, mis hermanos. Todos tenemos esa capacidad de consolar. No solo es para los líderes o los pastores. Usted también tiene el Espíritu de Dios, ¿o no es así? Bueno, cualquiera, alguien va a poner el Señor a alguien para que a lo mejor usted tuvo una experiencia no muy grata, pero fue restaurado por el Señor, y que Dios le pone a alguien igual. ¿Qué va a hacer? No, que vaya con el pastor, porque ya que él es el de la consejería. No, usted también, mi hermano, usted también puede aconsejar, ora a Dios y guíelo, direcciónelo, si es espiritual. Y llegamos finalmente a la conclusión de Pablo a los Gálatas. Gálatas 6, 11 al 18, que son los versos que vamos a estudiar básicamente hoy. La idea principal del apóstol en esta carta, así como en este tiempo, hoy también lo es, que es defender el evangelio que hemos recibido por el Señor Jesucristo, por su palabra, y que si nuestra vida está centrada en la cruz, esta siempre va a exaltar a Cristo. Vamos a entender un poquito más adelante
¿Qué es lo que podremos ver y aprender en esta conclusión del apóstol Pablo, con este cierre que está a punto de hacer en esta carta a los Gálatas? Pues dos cosas vamos a aprender: que una vida centrada en la cruz hace lo concerniente. Eso lo vamos a ver en el verso 11. Y lo otro es lo que la vida centrada en la cruz es y no es, o no debe ser. Están de los capítulos 12 al 18, versículos 12 al 18. Y así partimos. Una vida centrada en la cruz hace lo concerniente. Gálatas 6:1. Vamos ahí, por favor, acompáñenme. Dice el apóstol Pablo, dice: miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Bueno, mis hermanos, para los estudiosos, los que estudian mucho, sí sabemos, hay muchas cosas alrededor de esta palabra que dice, de este versículo, que es las letras grandes del apóstol, que porque si tenía problemas con la vista, que porque tenía ceguera, que porque era una firma, que porque... Mis hermanos, eso no es importante. No vamos a perder nuestro tiempo en algo que no tiene sentido. Vayámonos más allá. Porque lo cierto es que llegamos al cierre de esta carta, a la conclusión de esta carta, y el apóstol Pablo lo que hace es que agarra y toma la pluma del amanuense, que es la persona a la que se le dictó la carta y es el que la escribía. Y pues le dice: a ver, préstame porque voy a firmarla. Y Pablo estaba acostumbrado a hacer esto en todas sus cartas. Él la firmaba. ¿Con cuál propósito? Con el propósito de constatar, ratificar de que eran sus palabras, que eran indicaciones, que eran recomendaciones, sus recomendaciones, como era de costumbre en el apóstol Pablo en cada final de cada carta. Además de ser una carta de justa indignación, porque lo que no es del Señor, lo que se distorsiona, mis hermanos, debemos sentirnos indignados, ¿sí? Esta carta estaba justamente indignado sobre aquellos que obedecieron a las cosas que no son. Aquellos que en algún momento escucharon el evangelio y lo recibieron muy bien, pues resulta que se estaban desviando por otra cosa. Y también pues podemos ver que fue una carta de advertencia, y eso es lo que estaba firmando Pablo ahí. ¿Qué advertencia? Que los que practican tales cosas, los que vivan así, los que vivan bajo las obras de la carne, los que vivan bajo las obras de la ley, no heredarán el reino de Dios. El apóstol estaba dando cumplimiento a lo que ordenó Dios al profeta Ezequiel, por ejemplo, en su palabra, ¿para qué? Para dirigir y para traer al camino correcto, el camino de Dios, a los que se extravían. El apóstol le estaba dando cumplimiento a esto, y es lo mismo que tú y yo tenemos que hacer. Acompáñenme, por favor, a Ezequiel 3, 20, 21, nueva traducción viviente. Y vámonos un poquillo rápido. ¿Lo tenemos? Fíjense, esto es lo que estaba haciendo el apóstol en esta carta. Si los justos se desvían de su conducta, ¿si quién? Los justos, los que son de Dios. ¿Estamos? Si los justos se desvían de su conducta recta y no hacen caso a los obstáculos que pongo en el camino, ¿qué va a pasar? Morirán. Y si tú, o sea, yo, Víctor, y usted también, que conocemos el evangelio, la palabra de Dios, y Pablo, y si tú no les adviertes, eso es lo que estaba haciendo el apóstol Pablo, advirtiéndole las consecuencias de lo que iban a sufrir si continuaban en esa misma posición. Y si tú no les adviertes, yo me imagino a Pablo que esto lo tenía en su mente y su corazón. No, tengo que escribirles, tengo que decirles, tengo que avisarles. Y si tú no les adviertes, ellos morirán en sus pecados. No se recordará ninguno de los actos de justicia que ellos hagan, porque no cuentan. Pero fíjense lo que dice adelante: y te haré. ¿Qué dice? ¿Qué nos hará? ¿Responsable de quién? Yo cuando leí esto en una versión del lenguaje actual,
híjoles, me entró un temor, mis hermanos, porque tenemos la obligación de hablar y proclamar el Evangelio a los que no lo conocen. A nuestros hijos, advertirles: hijo, hija, si sigues en ese pecado no vas a terminar bien. Y estarles recordando esta palabra. Que de ti, mi hermano, que de ti, mi hermana, no quede. La palabra fue expuesta. Ellos seguramente tendrán decisión para decidir si obedecer la palabra o no. Déjaselo a Dios. Pero hagamos lo que nos toca hacer. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo. ¿Sí lo nota? Te haré responsable de la muerte de esas personas. Dijo Pablo: no, Señor, no, yo no quiero ser responsable de la vida de ellos. Voy a hacer lo concerniente. Pero, dice el Señor, pero si les adviertes a los justos que no pequen y te hacen caso y no pecan, entonces vivirán y tú también te habrás salvado. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Esto es lo que tenemos que hacer. Es verdad que no podemos obligar a nadie a seguir al Señor. No podemos obligar a nadie a que venga a la iglesia. No los vamos a obligar, pero sí tenemos que exponerle las palabras del Señor. ¿Sí? No podemos solamente tenemos que advertirles a que si siguen por el camino errado sufrirán gran pérdida. Y no solo a los de casa, también a los que no creen. Esto está hablando, como por ejemplo decía en el versículo 6, en el versículo 1 del capítulo 6. Hermano, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, a estas personas que de pronto se desviaron, estos son los justos a los que tenemos que recurrir. ¿Sí? Pero ¿solamente es para los justos? No, también es para aquellos que no conocen al Señor. Ezequiel, váyase 2 capítulos atrás, en el versículo 18, capítulo 3. Dice: cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares. Aquí está hablando a nosotros, los que somos espirituales. Y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. Él morirá. El impío morirá. El impío es que no tiene piedad de Dios. No quiere a Dios. No conoce a Dios. Rechaza a Dios. Ese es un impío. Morirá por su maldad. Pero su sangre, si tú no le hablas, ¿qué va a pasar? Te la mandaré a ti. Pero si tú amonestares al impío y él no se convierte, él no quiere, no hace caso de la palabra mía, dice el Señor, de su impiedad, no se convierte en su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Esto es lo que hizo el apóstol Pablo. Eso es lo que hizo. Y este es el principio para este primer verso que estamos estudiando. ¿Qué es lo que hacemos cuando alguien nos da apertura para hablar del Evangelio? ¿Qué es, mis hermanos? ¿Qué es? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? O más aún, ¿qué es lo que hacemos cuando Dios, porque esto a veces sucede, muchas veces nos sucede, cuando Dios nos indica: háblale a aquella persona, acércate y háblale? ¿Obedecemos? No respondan. Porque muchos hemos tenido infinidades de oportunidades para hablar del Evangelio de Dios a las personas. Infinidades. Aquí no solamente es nuestro núcleo familiar, es más allá. Incluso por los que obedecieron, muchos, o más bien todos, muchos estamos aquí porque hicimos lo concerniente y están aquí para la gloria del Señor, ¿verdad que sí? Y así llegamos nosotros, por escuchar. La gente, mis hermanos, necesita escuchar el Evangelio. ¿Cómo irán y cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo, mis hermanos? Somos instrumentos del Señor para llevar el mensaje de salvación. ¿Usted lo hace? En esta Navidad, mis hermanos, párese con su familia inconversa. Oigan, ¿qué les parece, amigos, hermanos, primos, tíos, parientes, compadres, comadres? Lo que se junte ahí, mi hermano. ¿Qué les parece si damos gracias, le bajamos tantito la música y damos gracias a Dios por permitirnos reunirnos? Porque realmente Él es el motivo de la reunión. Estamos festejando una Navidad. Párese, mi hermano, con valor y predica el Evangelio. ¿Sí?
Ya si le avientan un piernazo del pavo, pues hágase. No, pues con amor. Vamos a dar gracias, amigos. Simplemente vamos a dar gracias al Señor. Y ahí te agarras, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno y tú nos permites. Y así, mi hermano, sea valiente. Amén. ¿Sí estamos? ¿Vamos bien? Muy bien. Lo que la vida centrada en la cruz es y no es. Miren, la vida centrada en la cruz no es un juego, mis hermanos. No venimos aquí y le jugamos a ser el cristiano. Gálatas 6, 12 al 13 dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos les obligan a que se circuncide, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden para gloriarse en su carne. La cruz tiene un precio y aquí lo que podemos ver es jactancia, y eso no es vivir una vida centrada en la cruz. Solo para que usted esté seguro, mis hermanos, usted sabe que seguir a Cristo tiene un costo. Y no me refiero a cuánto puedo llegar a ofrendar, eso es irrelevante completamente, mis hermanos. Esto lo entendemos mucho después. No me refiero a eso. Hay un costo para ser seguidor del Señor. El apóstol Pablo y todos los discípulos del Señor, habiéndolo poseído todo, renunciaron a todo con tal de seguir a su Señor, al Señor Jesús, simplemente por declarar y confesar su nombre, declarando al mundo entero que solo en Él hay salvación. Pero el hacer esto, muchos de ellos fueron rechazados, muchos de ellos fueron perseguidos, muchos de ellos fueron encarcelados, muchos de ellos fueron golpeados, muchos de ellos fueron apedreados, muchos de ellos fueron muertos por aquellos que supuestamente servían a Dios, incluyendo al mismo apóstol Pablo en su vida antigua. Los judaizantes, mis hermanos, con tal de evitar todo eso, obligaban a los cristianos a seguir los rituales, como la circuncisión principalmente, con tal de no ser rechazados o con tal de no padecer persecución, sino aceptados y reconocidos por la gente. Y ellos mismos obligaban a los gálatas, donde obligar, porque así dice nuestro verso, dice, estamos en el 12, todos los que quieren agradar en la carne, estos les obligan. Obligar es un verbo presente activo. Y hermanos, esto sucede hoy. ¿Qué significa obligar? Pues es obligar, es forzar, es convencer, es imponer a que se crea algo con o bajo amenazas o con falsas promesas. Muchas veces el carácter de estas personas es inducir el miedo a los débiles en la fe, a que si no se hace esto o aquello, usando la misma palabra del Señor, así como los judaizantes, pasará algo sobre sus vidas, vendrá maldición sobre sus vidas, sobre todo castigo de Dios. Y muchos viven oprimidos por eso. Y lo único que pretenden es jactarse, tener más seguidores. Y eso no es así. Eso no es una vida centrada en la cruz, sino en yo mismo. Hoy en día aún hay judaizantes, mis hermanos, que acusan y amenazan a las ovejas del Señor con tal de retenerlas, y lo hacen a través del miedo a las consecuencias por no cumplir la ley de Dios. Eso no es una vida que exalta al Señor, ¿sí? No es una vida que exalta al Señor, que tenemos que ir a tocar tantas puertas diarias para que predicar la palabra de Dios, que guardar un día rigurosamente. Si no se guarda, bueno, ¿y lo demás? ¿Qué va a pasar con lo demás que no se cumple? Hay una gran contradicción, ¿verdad que sí? Y por otro lado, pues también hay quienes quieren ser cristianos, pero no están dispuestos a pagar el precio.
y vivir como vivió el maestro o sus apóstoles. Y demos gracias que no son estos tiempos, no son como aquellos tiempos. Porque yo creo que a lo mejor hubieran menos personas aquí, hubiéramos menos. Jesús, mis hermanos, nunca nos va a mentir, ¿cuántos saben? Y siempre nos va a decir y nos ha de decir la verdad. ¿Y a qué fue lo que vino Él a esta tierra? Esto va a ser chocante para algunos, va a ser muy chocante para algunos, pero Él lo que trajo a la tierra, a lo que vino, y lo que trajo fue espada y división. ¿What? ¿Sí? Espada y división entre los que creen y los que no creen. Pero ¿cómo? Si es un Dios de amor. Sí, por eso. Porque algunos lo iban a aceptar y algunos no. Y ahí viene el conflicto. Y estas son las cosas que Él dijo que sucederían. Mateo 10, 34 al 36, por favor. Qué rápido se fue el tiempo. No crean que vine a traer paz. Palabras de Jesús. No crean que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz, sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de... Ay, papá, ya eres un fanático, ya te lavaron el cerebro. Ahí está la persecución, mis hermanos. En el momento que confesamos nuestra fe al mundo, muchos empezamos a sentir y vivir lo que Jesús dijo aquí, lo que Jesús acaba de decir, lo que acabamos de leer, lo empezamos a vivir en carne propia. Aunque nuestro corazón, nuestra alma y todo nuestro ser estaba lleno de paz, ¿sí o no? Cuando conocieron a Jesús, estaba lleno de paz, estaba lleno de gozo, estaba lleno del amor de Dios por haber recibido a Cristo en el corazón. Las cosas en el exterior y con nuestros más cercanos no mejoraron, sino que empeoraron. Pero muchos de nosotros, mis hermanos, nuestra persecución y las burlas empezaron en casa para muchos de nosotros. Para muchos de nosotros. Algunos incluso fueron abandonados por la fe en Jesucristo y por rechazar la religión tradicional de sus padres. ¿Ya no crees en lo que yo creo? Incluso ya no eres mi hijo. Es más importante la religión. Y no debe ser así. Pero Jesús lo dijo, que esto iba a suceder. Pero, ¿sabes algo? Sintámonos dichosos, sintámonos plenos, sintámonos llenos, sintámonos completos, porque estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero los judaizantes, mis queridos hermanos, decían todo lo contrario. Solo para no padecer persecución por causa de la cruz. No, tranquilo, ellos exageran. Tú sigue tu vida normal, tranquilo, síguete echándote los drinks, tu chevecita y todo. O sea, ahí poco a poco. Y ¿saben qué, mis hermanos? Esta es una manera de Satanás para apartarte del Señor, no acercarte. Y lo peor es que dicen y no hacen los judaizantes. Obligan a la gente a llevar cargas pesadas que ni ellos mismos pueden llevar. ¿Se acuerdan? Mis hermanos, si nuestra vida está centrada en la cruz de Jesús, en Jesús, no nos permitirá ser como los judaizantes de querer pasar por alto los vituperios por seguir y amar a nuestro bendito Redentor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Y tampoco nos permitirá ser jactanciosos ni hipócritas, como dice el verso 13, que dice: porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que ustedes se circunciden. ¿Para qué? Para gloriarse en su carne. Jactancia. Nuestra vida, mis queridos hermanos, debe estar centrada solo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. No en lo que yo haga, no en lo que yo diga, es en la cruz. Mateo 16, 24 dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno de los que están aquí quieren aceptar lo que se les está enseñando, está bien.
Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, tome su cruz y sígame. Y aquí viene el otro punto. Una vida centrada en la cruz solamente se puede jactar en la cruz y no en el yo. Versículo 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado, a mí y yo al mundo. Y esto es interesante. ¿Por qué nuestra vida tiene que ser o estar centrada en la cruz? ¿Qué significa la cruz, mis hermanos? ¿Qué significa? El Señor Jesucristo dijo este mismo verso, pero en esta versión para que lo entendamos un poquito más. Mateo 16:24, traducción lenguaje actual, dice así. Luego Jesús les dijo a sus discípulos, ¿cuántos discípulos del Señor hay aquí? Amén. Entonces eso nos dijo a nosotros cuando creímos en Él. Y a los que quieren creer también te lo dice a ti. Luego Jesús les dijo a sus discípulos, si ustedes quieren ser mis discípulos, si ustedes quieren ser mis seguidores, tienen que olvidarse de hacer su propia voluntad, morir a nuestro yo. Tienen que estar dispuestos a cargar su cruz y hacer lo que yo les diga, dice el Señor. ¿Cuántos estamos dispuestos a dejar de hacer nuestra propia voluntad, a morir a nuestro yo y hacer la voluntad de Jesús? Mis hermanos, la cruz significa la condenación de la carne y de sus esfuerzos para agradar a Dios. Por agradar a Dios. La cruz anuncia la muerte de la naturaleza carnal de este pecado, del pecado que mora en nosotros y de sus más nobles esfuerzos por querer agradar a Dios. La cruz significa separación del mal, mis hermanos, el abandono al pecado y a los placeres que este mundo ofrece y que nos aparta de Dios. Por ello muchos odian el glorioso mensaje de la cruz y persiguen a los que creen y se burlan de aquellos que lo predican, que lo creen, que lo abrazan. Pero exalta a Jesús todo aquel que lo cree, que lo abraza. Exalta a Jesús cuando se vive, se honra y se respeta, amando primeramente a nuestro Dios y Padre y a nuestro prójimo también. Ahí exaltamos a Dios, a Jesús. La cruz, mis hermanos, es incomprensible y carente de sentido para la mente cerrada y sin fe. Primera Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente con el Espíritu. Pero es valiosa para los que hemos creído, porque no es la madera en sí, mis hermanos, no es la madera en sí, porque oye, ya se volvieron unos idólatras con la cruz, y a veces hemos puesto una cruz aquí grandota atrás, pero no es la madera en sí lo importante, sino el acto en ella, sobre ella, el cual derramó la sangre de aquel que haría expiación a todos los que creyeran en él. La misma sangre que escurrió por todo ese madero, cubriendo cada veta de la madera, la que declaró libertad a los oprimidos por las leyes ceremoniales y nos hizo absueltos de culpa del pecado por haber violado la santa ley de Dios. Eso es la cruz. Esa cruz significa hoy para ti y para mí libertad, libertad, verdadera libertad. ¿Cuántos dicen amén? Yo te voy a invitar a que le des un fuerte aplauso al Señor porque su cruz nos habla de su vida. Pero saben una cosa, en el primer siglo, la cruz era un instrumento de muerte. La crucifixión era el medio de ejecución más cruel que podía existir y agonizante y jamás ideado y deseado. Nadie quería ir a la cruz. La cruz fue diseñada y luego fue mejorada por los romanos, no solo para matar, sino también para degradar y humillar a todo aquel que caía ahí.
Imagínense luego de ser azotado, golpeado, desnudo en la cruz, con clavos en los brazos, en las piernas, en los pies. Todo el mundo pasaba por ahí, lo escupía, lo humillaba, los maldecía. Imagínense, mis hermanos, era denigrante eso. Nadie quería la cruz. En el primer siglo era rechazada. Y hoy no tenemos nada parecido así. Así que nosotros no podemos entender ese horror. No podemos entender esa conmoción de ver la cruz como ellos la veían. Hoy cualquiera de nosotros podemos tener un collar con una cruz y nos sentimos orgullosos, ¿no? Las mujeres un pendiente de una cruz, pero para ellos era horrorizante. La crucifixión, mis hermanos, era tan mala que los romanos no ejecutaban a ningún ciudadano romano de esa manera. Pero si lo queremos comparar hoy, en vez de una cruz, yo creo que nadie traería un dije de una cámara de gas o una silla eléctrica, ¿verdad? Es horrorizante, nadie querría morir ahí. Pero yo me puse a pensar, ¿qué pensarían hoy los santos apóstoles del Señor Jesucristo antes de que ellos le conocieran? Antes de que ellos conocieran a Jesús, si nos vieran con los preciosos y pesados dijes de oro como accesorios en forma de cruz colgados en nuestros cuellos o nuestras orejas, ¿qué pensarían? Se sentirían horrorizados. Nadie quería la cruz, mis hermanos, pero después de haber comprendido la obra que se llevó ahí a cabo, abrazaron la cruz para llevar una vida similar a la de su maestro. Se negaron a sí mismos, tomaron su cruz cada día y siguieron al Señor, sabiendo las consecuencias que habrían de sufrir por seguir al Señor, por confesar al Señor. Así es, mis hermanos, mis queridos hermanos, el carácter legalista es claramente visible, es jactancioso, es acomedido, es persuasivo, completamente contrario al carácter que debemos de poseer como cristianos, porque nosotros aprendemos de Jesús, porque Él es manso y humilde de corazón. Y Pablo aquí está diciendo que Cristo es el más importante. No son las 13 epístolas que Él escribió para las iglesias. Es Cristo y solo Cristo. Mis hermanos, aquí lo más importante en este lugar es Cristo. No es el predicador, no es su elocuencia, si en todo caso la tuviera. Es Dios, es Dios. Y Dios nos libre de robarle una gota de su gloria, mis hermanos. Amén. Bien. Perdón, se me movió. ¿Estamos en vivo? Pablo aborrecía y rechazaba al Señor Jesucristo antes de conocerlo y odiaba a su iglesia. ¿Sí se acuerdan? Para él era completamente irracional, ilógico y tonto creer que el Salvador que esperaba, porque él también esperaba al Salvador, muriera en una cruz. Era irracional, ¿no? ¿Cómo crees? Mi Salvador es un gran libertador, un gran guerrero, un gran héroe, yo así como él. Él odiaba la idea de que el Salvador que esperaba terminara en una cruz pagana. Por eso es que no creía en Cristo Jesús. Y así es para muchos hoy que no creen lo que el gran amor de Dios puede hacer por el mundo si tan solo se arrepintieran. Sino que choca y pega. Solo es necesario creer, y después de creer con fe viene el arrepentimiento, y después del arrepentimiento viene la obediencia, mis hermanos, a vivir como Cristo quiere que vivamos. Y cuando el apóstol Pablo cayó al suelo, cuando se le presentó el mismo Señor Jesucristo, jamás volvió a rechazar esa cruz, sino que, como dice aquí, pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz, la que tanto rechazó. Miren, por eso dice el refrán: nunca digas de esa agua de beber.
porque nos tragamos nuestras propias palabras. Y miren aquí el apóstol Pablo, después de haber rechazado al Salvador, después de rechazar la cruz, después de rechazar a la iglesia, hoy la abrazaba, la cuidaba, como todos debemos hacer, mis hermanos. Ninguna gloria hay o debe haber para quien se pare en este lugar, mis hermanos. Solamente la gloria es del Señor. Ninguna gloria hay o debe haber si este lugar está lleno de seguidores de Jesús, porque Dios es quien añade a los que han de ser salvos. Dios es el que pone en usted ir y predicar, ir e invitar a las personas, y Dios es el que llena y llenará estos lugares, mis hermanos. Es Dios, no somos nosotros, es Dios y su palabra. Amén. Todo lo que un cristiano haga, diga, coma, beba, lo debe hacer para la exaltación y la gloria del único y gran Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué hay para nosotros entonces? ¿Qué? Pues ni una gota de la gloria del Señor, mis hermanos, sino todo lo contrario. Miren cómo dice Jeremías 9, 23, 24. Dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. O sea, si tú te quieres jactar de algo, mi querido hermano, si queremos jactarnos de algo, que sea de esto: ¿qué? En entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Esa es nuestra jactancia, esa es nuestra cruz. Ahí está, mi hermano. Jactarse significa gloriarse, ¿sí? Es algo profundo y viene del centro del alma, y eso no nos pertenece a nosotros. La gloria es del Señor. Amén. Jamás, jamás, mis hermanos, nos alabemos por tanto conocimiento que tengamos en la palabra del Señor. Jamás nos alabemos con personas que no conocen. Yo soy cristiano, así como los judaizantes. Yo soy cristiano. No, mis hermanos, jamás. Jamás, sino actuando con toda humildad. Jamás nos jactemos de tener, que porque poseemos, porque tenemos lo mejor, porque podemos tener todo, pero si no tenemos al Señor en nuestras vidas, no tenemos nada, mis hermanos. Job dice así en Job 31, 24 al 28, dice: si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú, entiéndase, mi trabajo, mi dinero, lo que tú tengas, mis hermanos, cuidado. Y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano, eso también sería maldad juzgada, porque habría negado ¿a quién, mi hermano? Wow, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Cuidado con las jactancias, mis hermanos. Nosotros debemos vivir como Jesús. El apóstol Pablo dijo lo siguiente sobre todos sus logros: no había maestría, doctorado, diplomado y lo que ustedes quieran ahorita que hagan para hacerte lo que tú quieras. Filipenses 3, 7 al 8. Pablo todo esto lo tenía y más. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, ahí está, para exaltar a Cristo, del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, ¿qué dice? Lo he perdido todo. Literal, Él lo perdió todo. Demos gracias a Dios que no es así hoy. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a perderlo todo? Yo lo he perdido todo, dice Pablo. Y no solo eso, lo tengo por basura, ni siquiera lo quiero recuperar. Y basura es un término en el original muy fuerte. Significa desechos humanos, estiércol. Así tenía Pablo su estudio con el más famoso sacerdote del tiempo, fariseo de fariseos, gran teólogo,
2 ciudadanías, ilustrado en basura. Lo tenía por basura. ¿Por qué? Por ganar a Cristo. Una vida centrada en la cruz, mis hermanos, atesora a Cristo y no al mundo. Gálatas 6:14 dice: en cuanto a mí, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, esta es la parte que vamos a estudiar, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. Y aquí vienen unas preguntas importantes, mis hermanos, para nosotros, para reflexionar. ¿Aún batalla usted con las cosas de este mundo, mis hermanos? Contéstese a sí mismo usted. ¿Aún batalla con las cosas de este mundo? ¿Nuestro interés por este mundo ya está crucificado o de vez en cuando el viejo hombre se baja de esa cruz para deleitarse en las cosas de este mundo? ¿Aún hay amistades que te arrastran al mundo, mis hermanos, mi hermano, mi hermana? Porque una vida centrada en la cruz, como dice Pablo, el mundo queda atrás, el mundo quedó crucificado, el mundo quedó abandonado y yo prosigo adelante. Es básicamente lo que está diciendo. Cuando estamos dispuestos a ser crucificados juntamente con Cristo en la cruz, buscamos todo aquello que nos acerca más y más a Dios. ¿Usted busca, mis hermanos, lo que más le acerca al Señor y rechaza lo que le aparta de Él? El viejo yo se supone que ya ha muerto, ¿no es así? El yo rebelde, esclavizado al pecado e incrédulo, ese ya está muerto. Ahora somos una nueva creación. El mundo se refiere al sistema y a la naturaleza de esta época que estamos viviendo, el sistema de valores de este mundo. La corrupción, la falta de sentido, la desesperación, los valores que hoy imperan deformados, mis hermanos, y que muchos que se dicen cristianos a veces apoyan. Son aspectos del mundo. Y Pablo dice que el creyente y el mundo están muertos el uno para el otro. La pregunta es entonces, ¿usted está muerto para el mundo? ¿El mundo está muerto para usted, mi hermano? Fíjense que cuando uno viene al Señor, mis hermanos, el Señor empieza a hacer una poda, una limpia, y te aparta. Puede ser por un momento, puede ser temporalmente, puede ser permanentemente de aquellas personas que te arrastran. Pero si uno está ahí buscando y buscando y buscando, cuando el Señor te aparta, mis hermanos, el mundo todavía está vivo para ti. Y no debe ser. El mundo debe estar muerto, debe estar crucificado. Hemos muerto para el mundo. Por nada, dice la palabra del Señor, acuérdense, por nada estén afanados, por nada estén afanosos, dijo el mismo apóstol, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Abandone el mundo por completo, mi amado hermano, mi amada hermana, y le aseguro que hallará paz en su alma. Habrá momentos en que por su fe, para sus conocidos que creen en Jesús, estarán muertos, ni le van a buscar. Pero no se preocupe, tiene una familia más grande aquí. Y ore por esa persona para que también conozca la gloriosa salvación en el Señor Jesucristo. No se preocupe. Pero si no le has dado la espalda al mundo, no has muerto a Él, mi hermano. Y aún está presente en tu vida. Cuando nosotros estamos muertos al mundo, no queremos recurrir ni a personas ni a lugares donde no esté Cristo. Y hoy muchos cristianos están en lugares donde no está Cristo, van a lugares donde no está Cristo. Pero ¿por qué? Porque no disciernen, porque el Espíritu de Dios está débil. Y decides ir a donde el mundo se supone ya debería estar muerto. Es fuerte eso, ¿verdad? Se quedaron fríos, pero
Es una realidad, mis hermanos. ¿El mundo está muerto? ¿Realmente el mundo está muerto? Pregúntatelo a ti mismo. ¿Estará muerto el mundo para mí? No acudiremos a lugares donde no esté Cristo, sino a donde sí esté. ¿Dónde sí está Cristo? Está con sus hermanos, está en la comunión con sus santos, todos defectuosos, con sus cosas, pero con una misma finalidad: morir al mundo para estar con el Señor. Amén. Eso es lo que tenemos que buscar. Una vida centrada en la cruz, mi hermano, valora la transformación y no el ritual externo. Gálatas 15 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Pablo dice que en la cruz Jesús hizo todo por nosotros. Hizo lo que la carne ni las obras podían hacer. Y es la misma cruz, entiéndase, el sacrificio de Cristo, mis hermanos. ¿Sí? Estamos hablando del sacrificio de Cristo. Lo que ha formado una nueva creación desde el momento en que se empezó a compartir el Evangelio, desde el momento que tú escuchaste el Evangelio, desde el momento en que tú creíste en el Evangelio. ¿Qué somos? ¿Qué fuimos? Hechos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Ninguna marca pesará delante de Dios, sino solo la marca de los que vivimos el Evangelio. Pablo decía que él llevaba las marcas del Evangelio. ¿Y cuáles eran esas marcas? Pues lo que sufría por el Evangelio. Y no lo hacía con pesar ni con dolor, sino que él abrazaba y creía, y quería que todo el mundo fuera salvo, como decía Pedro, que todos procedieran al arrepentimiento para que fueran salvos. Pero no todos escuchan, y esa es su jactancia. Por eso todos los que vivamos bajo esta regla. ¿Cuál regla? La que hemos recibido por el Evangelio de Dios. Una vida centrada en la cruz camina en verdad y no en el error. Fíjense, versículo 16: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y a Israel. ¿Cuál regla? Como les dije hace un momento, al Evangelio. Pablo dice que esta nueva comunión o comunidad evangélica llamada iglesia, la cual nosotros nos congregamos, nos reunimos, camina por una regla. Y la palabra aquí regla es canon, de donde viene nosotros lo que tenemos por la palabra, el canon, ¿verdad? El canon de Dios. Y canon significa vara de medir. Qué tremendo. Entonces nuestra vida, mis hermanos, esta es la vara. Está difícil, pero en Jesús todo lo podemos. En Jesús, cuando estamos sometidos a Él y vivimos con su Espíritu y bajo su Espíritu y la dirección de su Espíritu, mis hermanos, es posible dejar el alcohol, es posible dejar las drogas, es posible dejar de fornicar, de adulterar, es posible dejar de mentir, es posible dejar de ser deshonesto. Es posible, mis hermanos. Esta es la vara de medir. Es posible. No seremos perfectos, caeremos en unas cosas, mejoraremos, y en otras pues ahí van a ir poco a poco. Pero de eso se trata el cristianismo, ir hacia esa perfección, porque el que empezó la buena obra en nosotros la terminará, la perfeccionará en el día que nuestro Señor regrese. Amén. Vamos a darle otro fuerte aplauso a nuestro Señor, porque esa es la regla. Otro de los propósitos de la cruz fue crear una nueva nación, una nación nueva, el Israel de Dios, donde estamos todos incluidos. Acuérdense que estudiamos en esta carta que todos somos descendientes espirituales de Abraham, ¿se acuerdan? Ya estudiamos todo eso para hacer una sola nación. Este es uno de los muchos nombres para la iglesia del Nuevo Testamento. Cristo les dijo a sus líderes judíos: el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que produzca los frutos de él. Esos somos usted y yo, ¿sí? Pedro identifica a esta nación como la familia de Dios, más ustedes, o sea, nosotros, son linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa. Amén. Y por último, mis hermanos,
Una vida centrada en la cruz busca agradar a Cristo y no al hombre. ¿En qué está centrada su vida, mis queridos hermanos? Gálatas 17 dice: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Pablo, mis hermanos, era siervo y esclavo del Señor Jesucristo. Palabras siervo y esclavos chocantes para algunos, pero ¿cuántos son siervos y esclavos del Señor Jesucristo aquí? Todo aquel que es siervo del Señor trae una marca. Primero, el sello del Espíritu Santo. Segundo, las marcas de nuestro servicio al Señor. Como judío, Pablo traía la marca en su cuerpo que lo identificaba como parte de esa nación, la circuncisión. Esa era la marca, pero esa marca, él mismo lo dijo, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. Eso no es como judío. Y si alguien podía jactarse de esa marca externa, era el mismo apóstol. Fíjense cómo dice Filipenses 3, 4 y 5, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, se estaba refiriendo a la circuncisión. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, ¿qué creen, mis queridos hermanos? Gálatas, Filipenses, Corintios y todos los que nos escuchen. Yo más. Fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Todas esas cosas las tenía por basura. En la carne nada. Esa marca no tiene sentido. Esa marca era inútil para agradar a Dios. El apóstol, como creyente en Jesús, traía las marcas en su cuerpo, pero por seguir, por servir y predicar a Jesús y el Señor. Y los judaizantes, los que no quieren esas marcas, evitan servir al Señor de esta forma, evitan esas marcas, evitan la persecución. Para ellos la marca es externa. No, aquí me va muy bien así, y tengo muchos seguidores, y mi iglesia tiene miles. ¿Y de qué sirve una iglesia con miles sin el conocimiento del Salvador? No sirve de nada. Y entonces Pablo culmina y dice: que nadie me cause más problemas. ¿Qué significa nadie me cause más problemas? Pablo había enfrentado la oposición, críticas y persecución por predicar el evangelio puro. Con esta frase él estaba diciendo: miren, ya no vamos a discutir más este asunto. Yo ya les presenté lo que tenía que presentarles, y esta es la advertencia y esta es la situación. Básicamente, y se escuchará fuerte, pero él dice: no me sigan perturbando con exigencias legales. Es más, aquí coloquialmente, como decimos en México, sobre aviso no hay engaño o no hay traidor. Miren, mis hermanos, lo único importante es Jesús. Versículo 18. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Miren, aquí Pablo llega al final de su carta y la concluye con el mismo tema con el que empezó: la gracia. La gracia. La gracia, no la ley. La gracia, no la ley de Moisés. La gracia de Dios, la gracia de nuestro Redentor Jesucristo, la gracia de nuestro Señor. En esta carta lo más importante siempre fue la exaltación de Jesús. Es más, su nombre aparece por lo menos 45 veces en los 6 capítulos de esta carta, lo cual le da la exaltación solamente a Él. ¿Usted qué piensa de todo esto, mi hermano? ¿Cómo concluye esta carta su vida en usted? ¿Será una exageración todo el cristianismo?
¿Usted qué piensa? Los que aún todavía no se han entregado por completo al Señor, ¿usted qué piensa? ¿Será una exageración? Lee la carta y chécalo por ti mismo. Si piensas de esta forma, me temo que tienen un espíritu como el de los judaizantes, para evitar persecución, para no apartarse del mundo, porque no quieren apartarse del mundo. Y posiblemente, como no te quieres apartar del mundo, el mundo no ha muerto para ti y ni tú al mundo. Pero si usted ha quedado solo por causa de Cristo, estás aquí, sigue perseverando. Si amistades se apartaron por lo que tú creías, familiares mismos, oye, pero si tú eras súper entregado acá y mandabas los devocionales estos y aquellos, ¿qué te pasó? Simplemente diles, Cristo me alumbró con su luz. La luz de Cristo me alumbró. Y sabes, siéntete bendecido. Siéntete muy bendecido porque tenemos un amo mayor, que es el Señor Jesucristo. Te voy a invitar a que te pongas de pie, mi querido hermano. Nuestra vida tiene que estar centrada en la cruz, en el sacrificio de Jesús. ¿Cómo está viviendo usted su vida, mi querido hermano? Hoy es un buen tiempo para reflexionar y reflexionar si realmente Jesucristo es nuestro Señor. Es un buen tiempo para empezar, para que escuches el Evangelio de Dios. Y si hay un poquito de luz en tu mente, en tu corazón, abre tu corazón, no lo cierres. Dejemos de ser por un lado legalistas, por otro lado, si somos muy liberales y amamos al mundo, dejemos de ser eso también. Centrémonos en Cristo, centrémonos en su cruz, que sean las marcas de Jesús que vean en nosotros cómo le amamos, cómo le seguimos, cómo le honramos. Hoy damos gracias a Dios porque terminamos esta carta, y una carta maravillosa que seguramente a cada uno de nosotros nos dejó una lección. Pero lo más importante, mi querido hermano, es Jesús. Jesús siempre va a ser el único digno de adoración. ¿Qué te parece si le damos gracias a nuestro Dios? Levanta tus manos y le reconoces y le dices: Señor, gracias. Gracias, mi querido Dios. Gracias, mi querido Salvador. Ahora entiendo, Señor, que lo más importante eres tú, Señor. Tu sacrificio en la cruz, mi Jesús, me dio la vida y me dio la salvación. Tu muerte en la cruz, tu sangre me lavó, me limpió, me perdonó mis pecados, Señor. Para que yo ya no vuelva a vivir en ellos, Señor. Entra en mi vida. Dile, tú que estás aquí y nunca le has dicho al Señor, dile: entra en mi vida, hazme una nueva persona, Señor. Renuncio. Si tú das de tu espíritu, pon tu espíritu en mí, Señor. Renuncio a todos los pecados, Señor. Restaura mi vida, Señor. Restaura mi vida, Señor. Y si tú quieres decirle: Señor, me arrepiento, dile: me arrepiento, Señor, y quiero vivir conforme a la cruz de Cristo, Señor. Sé que a lo mejor algunas cosas no se van a solucionar, Señor, de momento. No sé si se solucionen, pero quiero tener paz en mi corazón. Quiero vivir la cruz, Señor, en mi vida, Señor. Y quiero darte la gloria solamente a ti, Señor, con todo lo que haga, con todo lo que diga, con todo lo que piense. A donde quiera que yo vaya, Señor, que te exalte a ti, mi amado Salvador. A donde quiera que yo esté, Señor, proclame tu evangelio puro y de verdad, Señor. Porque es lo que tengo que
que hacer, Señor, a donde quiera que yo esté, Señor. Ven, Señor Jesús, y ven a mi vida, Señor. Gobiérnala. Tú eres digno, Señor. Digno eres tú. Vamos a cantarle. De adoración al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Dile, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Contemplando yo la cruz, la excelencia puedo ver, tu justicia y santo amor derramado sobre mí. Al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Dile al Señor, al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Tú eres digno, Señor. En la cruz podemos ver tu excelencia y tu poder, Señor, tu justicia y tu santo amor, Señor. Juntamente contigo, Señor, somos coherederos y partes del reino celestial. Vamos a decirle, coherederos, coherederos con Jesús de su reino celestial. Damos gloria y honor. ¿A quién, hermano? Levanta tus manos. A nuestro bendito Dios, al que es digno de adoración. Vamos. Al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda majestad, su grandeza eterna. Al que es digno de adoración, al que es inigualable, Dios de toda
seas para ti, bendito Salvador. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al que es digno? Al que es digno. Digno eres tú, Señor. Amén, amén, amén. Mis hermanos, tengan una bendecida tarde, que tengan un bonito día, una feliz noche buena, mis hermanos, que lo disfruten mucho. Vamos a cantar un último canto y quedamos despedidos. Mi alma anhela estar en tu santo lugar, ardientemente sea tus atrios, oh Jehová. En tu presencia hay gozo en plenitud, por tu gracia abriste el camino hacia ti. Mi alma anhela estar en tu santo lugar, ardientemente que sea tus atrios, oh Jehová. En tu presencia hay gozo en plenitud, por tu gracia abriste el camino hacia ti. Bienaventurados son los que en tu casa están, perpetuamente te alabarán. Porque mejor es un día, Señor, en tu presencia que lejos de ti. No cambiaría por nada en la tierra el amor que me has dado a mí. Tú eres mi escudo, eres mi sol, luz de mi vida y mi salvación. Gracia y gloria es tu presencia. En tu casa yo habitaré por siempre y siempre. Todos los días de nuestra vida queremos exaltarte, Señor. Mi alma anhela estar en tu santo lugar, ardientemente que sea tus atrios, oh Jehová. En tu presencia hay gozo en plenitud, por tu gracia me abriste el camino hacia ti. Dile de nuevo. Mi alma anhela estar en tu santo lugar, ardientemente que sea tus atrios, oh Jehová. En tu presencia hay gozo en plenitud, por tu gracia me abriste el camino hacia ti. Bienaventurados son los que en tu casa están, perpetuamente te alabarán. Porque mejor es un día, Señor, en tu presencia que lejos de ti. No cambiaría por nada en la tierra el amor que me has dado a mí. Tú eres mi escudo, eres mi sol, luz de mi vida y mi salvación.
El amor que me